Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a explorar un tema muy importante y actual: el territorio, la cultura y los conflictos. A lo largo de la historia, el ser humano ha construido su identidad y su forma de vida en relación con el espacio que habita. Pero también, muchas veces, esas diferencias culturales y el valor que damos al territorio han sido causa de conflictos. En este video, vamos a comprender cómo el lugar en el que vivimos influye en nuestras costumbres, nuestras creencias y hasta en los problemas sociales y políticos que enfrentamos. Acompáñenme en este recorrido para aprender, reflexionar y descubrir cómo todo está conectado. 25. Irlanda se separó de Inglaterra en 1921. Consiguió su independencia por completo en 1937 y se constituyó en república en 1949. Desde entonces, se ha acrecentado un conflicto territorial en el norte de Irlanda, el cual surgió fundamentalmente porque 6 de sus provincias desean adherirse al Reino Unido debido a que comparten su religión. Se puede señalar que el conflicto se ha originado sustancialmente porque allí: A. Actúa el grupo radical IRA, que tiene como objetivos centrales lograr la unidad nacional en Irlanda y no permitir su fragmentación territorial. B. Existe un porcentaje importante de cristianos protestantes que no comparten las doctrinas del catolicismo romano, presente en la mayor parte de Irlanda. C. Surgió un grupo extremista, constituido por algunos cristianos protestantes, para contrarrestar las acciones del IRA contra su libertad de culto. D. Existe una imposición de límites estatales que no coinciden con las áreas que tradicionalmente han profesado diferentes vertientes religiosas. Respuesta. B. Explicación. El conflicto en Irlanda del Norte tiene raíces religiosas. La mayoría en esa región son cristianos protestantes y desean seguir siendo parte del Reino Unido, mientras que la mayor parte de Irlanda es católica romana. 26. Para algunos grupos indígenas bolivianos, la idea de erradicar cultivos de coca se constituye en una violación de sus tradiciones y creencias. Ellos sustentan esta posición fundamentalmente porque A. El cultivo de coca se constituye en una importante fuente de ingresos familiares. B. La hoja de coca es un adecuado complemento para su dieta alimenticia. C. La erradicación es considerada como la primera etapa de la expulsión territorial. D. En su cosmovisión, la coca hace parte fundamental de su forma de vida. Respuesta. D. Explicación. Para muchos pueblos indígenas, la hoja de coca no solo tiene valor económico o alimenticio, sino que es parte esencial de su cosmovisión y vida espiritual. 27. Algunos investigadores plantean que la división político-administrativa de Colombia no es la más adecuada para gestionar el territorio. En relación con las demarcaciones departamentales, esta posición parte de asumir que A. Las áreas naturales del país deben manejarse de forma conjunta e integral. B. Se deberían modificar los municipios acordes con la distribución de la población. C. Los límites son arbitrarios y no tienen en cuenta las dinámicas regionales. D. La inadecuada infraestructura de comunicación terrestre afecta la gobernabilidad. Respuesta. C. Explicación. Las divisiones departamentales en Colombia muchas veces no reflejan las dinámicas sociales, culturales o económicas reales, lo cual limita una gestión territorial más efectiva. 28. La huella ecológica se define como la superficie de tierra requerida por una ciudad para su abastecimiento de bienes de consumo. Incorporar este concepto en la planificación urbana implica: A.
Considerar a las ciudades como nodos interconectados por flujos de bienes, servicios e información. B. Proponer políticas que estimulen la competitividad entre las ciudades principales e intermedias. C. Comprender las relaciones espaciales complejas existentes más allá del perímetro propio de la ciudad. D. Analizar las políticas migratorias como fenómenos complejos sujetos a factores endógenos y exógenos. Respuesta. C. Explicación. La huella ecológica obliga a comprender que las ciudades dependen de espacios externos para abastecerse. Por eso se deben planificar teniendo en cuenta relaciones más amplias. Preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta. Tipo cuarto. Estas preguntas constan de un enunciado y 4 opciones relacionadas con él, identificadas con los números 1, 2, 3 y 4. Solo 2 de estas opciones responden correctamente enunciado. Seleccione la respuesta correcta de acuerdo con el cuadro que aparece a continuación. Si 1 a 2 son correctas, A si 2 y 3 son correctas, B si 3 y 4 son correctas, C si 2 y 4 son correctas, D 29. El progreso industrial en los países europeos tuvo como consecuencia inevitable una política imperialista, expresada en el afán por extender su dominio territorial a otros continentes ricos en recursos naturales, en materias primas. Es así como Inglaterra, Francia y Alemania competían por colonizar África, Asia, América, para asegurar el poderío mundial que aún hoy mantienen. De acuerdo con este planteamiento, se puede concluir acertadamente que 1. La idea de progreso benefició a los países subdesarrollados. 2. Los países europeos han civilizado al mundo entero. Tercero, el capitalismo promovió las políticas imperialistas. Cuarto, el progreso europeo se dio gracias a los recursos de sus colonias. Respuesta. A, B, C, D. Respuesta. C, 3 y 4 son correctas. Explicación. El capitalismo impulsó el imperialismo europeo, y el progreso en Europa se logró en gran parte gracias a la explotación de recursos de sus colonias. 30. Actualmente, el estudio de los grupos humanos reconoce las relaciones significativas que mantienen estos con la región que ocupan. La poca importancia asignada a esta relación radica en que la influencia de la región en los grupos humanos no había sido analizada desde un enfoque geográfico. Ocasionalmente se había hecho alusión al espacio territorial como símil del contorno general de los países, pero ahora se ha llegado a la conclusión de que éste ejerce un influjo definitivo en el desarrollo de las comunidades humanas que lo habitan. El texto plantea que primero del territorio dependen los problemas relacionados con la comunicación y el transporte. Segundo, lo importante es la posesión de la tierra y lo que se haga con ellas. Tercera, las relaciones humanas dependen del ámbito geográfico en el cual se viva o habite. La vida social y política de los individuos está íntimamente relacionada. Respuesta. A, B, C, D 30. Respuesta. C, 3 y 4 son correctas. Explicación. El desarrollo de las comunidades está estrechamente relacionado con su entorno geográfico, lo que influye tanto en su vida social como política. 31. La fotografía aérea es una herramienta para la interpretación de la superficie terrestre. Con ella podemos identificar las diferentes unidades de uso del suelo a partir de los colores, patrones y las figuras geométricas que conforman la imagen. En una zona urbana, este tipo de herramienta sería aprovechable para identificar una vivienda y un parque recreacional. Segunda, infraestructura, vial y equipamiento. Terceras, quebradas y cultivos. Cuarta, redes de servicios públicos 31. Respuesta. A, 1 y 2 son correctas. Explicación.
Las fotografías aéreas permiten identificar en zonas urbanas, viviendas, parques, vías e infraestructura por sus formas y patrones. 32. El proyecto NASA, Plan de Vida de las Comunidades Indígenas del Norte del Cauca, además de buscar el desarrollo integral de 13 resguardos, propició una de las mayores reformas agrarias del continente al lograr recuperar parte de la tierra ocupada por terratenientes. Las razones que influyeron en el éxito de este proceso están relacionadas con las facilidades que se dieron para unir a los terratenientes expropiados. Segunda, la recuperación de gran cantidad de tierras para la comunidad indígena. Tercera, el tener en cuenta la participación y la organización comunitaria. Cuarta, la inserción de todos los indígenas en los procesos de desarrollo nacional. 32. Respuesta. C. 2 y 3 son correctas. Explicación. El éxito del proyecto se debió a la recuperación de tierras y la organización comunitaria indígena, no por unir a terratenientes, ni por la inserción total en procesos nacionales. Tercera parte de los suelos de la región Caribe han sido utilizados preferentemente para la actividad pecuaria, y muchos de ellos están subutilizados, si se considera su aptitud y capacidad de uso. Ante esta situación sería recomendable 1. Elaborar planes de reforma agraria donde se adjudiquen tierras a los grandes propietarios. Segundo, brindar asistencia técnica agropecuaria a pobladores que necesitan mayor inversión económica y social. Tercer, generar proyectos agroindustriales donde se aproveche la calidad de los suelos y se fomente el empleo. Cuarta, recuperar la armonía con la naturaleza, desde los principios éticos y culturales de los habitantes de la región. Tercera respuesta. C. 2 y 3 son correctas. Explicación. Es clave aprovechar los suelos con asistencia técnica y proyectos agroindustriales que generen empleo y desarrollo sostenible. 34. Algunos geógrafos analizan el espacio geográfico como un hecho histórico, donde el espacio mismo es social, entendiendo que no existe sociedad espacial y que la historia no se cumple por fuera del espacio. Para tal efecto, plantean la formación socioeconómica y espacial como una estructura productiva y técnico-productiva, expresada geográficamente por una cierta distribución de las actividades de los modos de producción, donde las formas espaciales serían un lenguaje de los modos de producción, y donde el 185% espacio no es solamente una tela de fondo. Y de acuerdo con los anteriores preceptos, usted abordaría un estudio de carácter geográfico, teniendo en cuenta a. Características bióticas, abióticas, antrópicas, y su desarrollo e interacción en determinado espacio, con una mirada retrospectiva. B. Elementos económicos y políticos del presente, ya que estos articulan el conjunto esencial de toda sociedad. C. La oferta socioambiental, ya que ésta determina el grado de subdesarrollo o desarrollo de cualquier espacio geográfico. D. Los acontecimientos netamente históricos que configuran las realidades espaciales hoy en día. 34. Respuesta. A. Explicación. El análisis geográfico actual incluye aspectos naturales y sociales desde una perspectiva histórica y espacial, entendiendo su interrelación. 35. La geografía es la ciencia social que estudia los elementos, hechos y procesos que se presentan en la superficie terrestre. Además, es una disciplina que sirve para conocer las características del lugar donde se habita, pues ella describe, explica e interpreta la acción de las personas sobre un espacio. La geografía nos ayuda a entender esto porque explica la relación a. Que el hombre establece con la superficie terrestre a partir de las potencialidades que el espacio le ofrece para satisfacer sus necesidades. B. Existente entre los seres vivos, pues a estos se les dificulta sobrevivir unos sin otros, ya sean animales o vegetales. C. Que el ser humano tiene con el paisaje, cultura,
pues lo transforma para su beneficio. D. Existente entre todos los lugares de la Tierra que han sido afectados directamente por la acción del hombre. 35. Respuesta. A. Explicación. La geografía estudia la relación entre el ser humano y el espacio, considerando cómo aprovecha sus recursos para vivir y desarrollarse. 36. Las comunidades indígenas actualmente atraviesan por diferentes problemáticas. Las condiciones de pobreza, el atraso, la discriminación, la supervivencia y los escasos espacios de participación política evidencian la dificultad de comprender la diversidad étnica que presenta la sociedad colombiana y los desarrollos particulares que tienen cada una de estas comunidades. Una reivindicación actual de los indígenas es A. La recuperación de las tierras ancestrales. B. El aislamiento de la sociedad moderna. C. La retribución por 500 años de exterminio de. El respeto por la identidad cultural. 36. Respuesta. D. Explicación. Los pueblos indígenas luchan por el respeto a su identidad cultural, que es esencial para su dignidad, autonomía y permanencia. 37. La burguesía se formó en Europa Occidental desde la Baja Edad Media, dentro de los valores de la moderación, la abstinencia y la represión, valores con los que entró en conflicto al consolidarse definitivamente su éxito a finales del siglo XIX, luego de la gran expansión industrial y financiera. La burguesía ya no vivió entonces en una economía familiar de escasez o alejada de las tentaciones de la alta sociedad. En esta medida podemos concluir que los valores éticos de la burguesía se modificaron debido a los sacrificios que debió hacer para alcanzar su posición social, b. Su ascenso social, luego de un gran crecimiento de la industria SEO, las prédicas morales de la religión que la invitaba al ascetismo d. La moderación y el ahorro con los cuales debió vivir en el siglo XIX. 37. Respuesta. B. Explicación. El ascenso social de la burguesía tras la revolución industrial generó un cambio en sus valores, alejándose del ascetismo inicial. 38. Entre los siglos XV y XVI surgió en Europa un movimiento filosófico y artístico que se conoce como Renacimiento. Se caracterizó por una filosofía humanista y por la revalorización de la antigüedad clásica. El hombre fue centro de sus preocupaciones y expresiones, manifestándose en la pintura y la escultura y la exaltación del cuerpo humano al estilo grecolatino. Los artistas más destacados fueron A. César Borgia y Nicolás Maquiavelo, B. Giordano Bruno y Denis Diderot, C. Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, D. François Rabelais y Guillermo de Ockham. 38. Respuesta. C. Explicación. Miguel Ángel y Leonardo da Vinci fueron artistas clave del Renacimiento, destacándose por su enfoque en el humanismo y el arte clásico. 39. Cristóbal Colón se aventuró a atravesar el Océano Atlántico con destino a las Indias Occidentales, gracias, entre otros factores, al uso de inventos recientes para la navegación que permitían a los marineros orientarse con mayor exactitud. Uno de estos instrumentos fue A. El radar, B. La brújula, C. El barómetro, D. El sonar. 39. Respuesta. B. Explicación. La brújula fue fundamental para la navegación en tiempos de Colón, permitiendo a los marineros orientarse en alta mar. 40. El historiador Lucien Febvre afirmaba que cada época construye mentalmente sus propios universos a partir de los acontecimientos de que dispone, sean falsos o verdaderos, y que además emplea en la elaboración de su pasado los dones, ingenios, cualidades, curiosidades y en general, todo lo que la distingue de las épocas pasadas. Estas afirmaciones aluden al hecho de que A. En un momento ciertos temas de investigación resultan atractivos, mientras se desdeñan otros que habían concentrado la atención. B. La falsedad o veracidad de un acontecimiento depende exclusivamente del saber que se construye en un momento particular. C. La historia, más que trabajar sobre la verdad o falsedad de los acontecimientos, lo hace con los deseos de su época. D. En la investigación histórica se privilegia el ingenio más que la verdad de los discursos construidos. 40ª respuesta. A. Explicación. El historiador Lucien Febvre
plantea que cada época elige qué investigar y cómo reinterpretar el pasado según sus intereses. 41. El antropólogo Gordon Childe considera que son necesarias ciertas condiciones para el desarrollo de una civilización: especialización del trabajo, distribución y concentración desigual del excedente, organización estatal basada en la residencia, aumento del comercio a larga distancia, edificación de edificios monumentales, estilo artístico uniforme, escritura, matemáticas y ciencia. De la afirmación anterior se concluye que una civilización es A. La concentración de la riqueza en manos de la élite privilegiada. B. La existencia de sabios que dominen el conocimiento científico. C. La conjugación de desarrollos económicos, políticos y culturales. D. El surgimiento de una clase especializada de comerciantes. 41. Respuesta. C. Explicación. Una civilización implica el desarrollo de aspectos económicos, políticos y culturales, no solo riqueza o comercio. 42. Una de las siguientes acciones corresponde con el estado del conocimiento científico de Colombia a finales del siglo XIX, momento en el cual se consideraba que la ciencia permitía la construcción de patria. A. Conocer las epidemias que cobraron numerosas muertes. B. Aumentar las exportaciones de café. C. Divulgar los descubrimientos científicos en áreas rurales. D. Estudiar los recursos naturales del país como fuentes de exportación. 42. Respuesta. D. Explicación. En el siglo XIX, los científicos colombianos estudiaban los recursos naturales como base del desarrollo económico del país. 43. Durante el siglo XIX, diversos esfuerzos por crear industrias en Colombia resultaron en su mayor parte fallidos. El grueso de la población continuó viviendo en las zonas rurales, la economía era poco dinámica y estaba concentrada en la agricultura para el consumo interno y en la exportación de productos como la quina, el tabaco y posteriormente el café. Una de las principales razones para el reducido crecimiento industrial del país durante ese periodo fue A. La excesiva reglamentación tributaria impuesta por el Estado. B. La preferencia del capital norteamericano por invertir en la creación de empresas agrícolas. C. La falta de adecuadas vías de comunicación que permitieran el comercio entre las regiones. D. Las altas demandas salariales por parte de los trabajadores. 43. Respuesta. C. Explicación. El crecimiento industrial en Colombia se vio limitado por la falta de vías de comunicación que dificultaban el comercio interno. Como pudimos ver, el territorio no es solo un espacio físico, sino un lugar lleno de significados, memorias e historia. La cultura da sentido a ese espacio, y cuando las diferencias no se entienden o respetan, pueden surgir conflictos. Entender estos temas no solo nos ayuda a ser mejores estudiantes, sino también ciudadanos más conscientes y comprometidos con nuestra realidad. Gracias por acompañarme. No olviden repasar, reflexionar y compartir lo aprendido. Nos vemos en la próxima.